Muy buen día a todos, ¿cómo están? Buenos días, Carlos, gusto saludarte. José Manuel, Javier, qué bueno verles. Buenos días. Eduardo, Alberto, Alexis, Carlos, bienvenidos. Alexi, vienes por primera vez, Carlos. Bueno, Alexi es bienvenido. venezolano, está en Perú Qué Gracias, bien. Carlos. e inició el diplomado también este miércoles con nosotros. Genial. Y vamos creciendo. Buenísimo, qué bien. Bueno, vamos a entrar en nuestro tema de hoy. Y pues siempre invitándoles a que este tipo de reflexiones nos lleven a poder hacer como una radiografía interior y tomar decisiones. Esa es la idea. Y creo que es la idea en cualquier tipo de lectura, de conferencia, y es la forma de ir creciendo, ir mirando, pero también es una forma de hacerlo desde lo proactivo, porque a veces uno se encuentra con circunstancias que son un poco complejas frente a situaciones que nos hayan ocurrido, pero siempre es con una mirada amable de esa parte en que nosotros vamos a estar, digamos, mm, eh, evaluando, ¿no? Eh, cada momento de nuestra vida, porque una tendencia que tiene el ser humano es flagelarse, ¿no? Es confrontarse duro y aún terminar con una serie de pensamientos como es que yo no sirvo para nada, o en fin, esa es una serie de riesgos que hay cuando uno no aprende a entender que somos frágiles, que somos humanos y que necesitamos poder ir eh, creciendo. Este viaje terrenal es un viaje mm, hacia la madurez. Ese es el punto. Entonces vamos a reflexionar sobre este tema, pero pues vamos a invitar a Dios a que nos acompañe como fuente de sabiduría no humana. Amado Dios, te damos gracias por poder reunirnos por este tiempo. Toma, Señor, nuestro estado actual, nuestra familia, y cada uno de los aspectos de nuestra vida para que tu palabra y tus promesas se cumplan y podamos ir creciendo por el camino y el diseño que tienes para cada uno de nosotros. No solo te pedimos, Señor, por nuestras vidas y hogares, sino ciudades y países. Ayúdanos a ser verdaderos hombres con con una misión, Señor, de poder agregar valor a otros, de desarrollar ese diseño de liderazgo, de influencia y poder cada día comprender que tú eres soberano, perfecto, bueno y santo para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Vamos a compartir el material de hoy y este tema que es muy chévere de reflexionar. Entonces, pues somos el movimiento contra la corriente, cuyo nombre lo indica todo. No vamos para donde va todo el mundo. Hacemos parte de los centros de formación y liderazgo a nivel internacional. Hoy vamos a ver este tema que se llama la necedad de la cultura. Y creo que uno de los aspectos interesantes que nos va planteando Dios en su eh, diseño y que nos lo transmite a través de
de su palabra, que es su honor y su prestigio y su infalible honorabilidad y reputación, siempre habla del hombre sensato y del hombre necio. Por ejemplo, cuando nos habla de aquel relato de un hombre que construyó su casa sobre la roca y otro que la construyó sobre la arena, y que vinieron huracanes, tempestades, vientos, y que el hombre que había construido su casa sobre la roca, su casa permaneció indemne, perfecta, pero el que la construyó sobre la arena, grande fue su ruina. Me llama mucho la atención esa expresión, ¿no? Grande fue su ruina. O sea que todos estamos expuestos a esa posibilidad de que si no vamos eh, enderezando nuestra manera de caminar a través del aprendizaje y de el disfrutar el proceso, grande puede ser nuestra ruina. Y también lo dice en el famoso pasaje del Salmo 1, ¿no? Donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en meditar su palabra de día y de noche está su delicia. Hay una pregunta interesante que dice en el libro de Proverbios: hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y quiere decir, no se encuentra el voltear de la esquina. Hallar un hombre de verdad es, es algo que también me ha impactado mucho cuando habla de los pocos, ¿no? Dice, pocos están buscando de Dios. Dice, pocos serán aquellos que puedan establecer una relación sincera con Él. Pocos están buscando la puerta estrecha, muchos los llamados y pocos los escogidos. Y esto hace parte de eso, ¿no? De manera que hoy vamos a ver estos dos aspectos: qué es la necedad de la cultura y qué es un hombre de verdad. El hombre desde su nacimiento necesita tener un sentido de pertenencia. Entonces, nosotros vemos cómo, de acuerdo a lo que piensa el hombre, de aquello con lo que se identifica, es aquello que lo une o lo lleva a desarrollar sus metas, sus anhelos y sus sueños desde esa identificación que puede ser no consciente, no escogida. Observemos cómo son los grupos humanos. Los deportistas andan con deportistas. Los jugadores andan con jugadores. Y hablo de jugadores de azar, de casino, de fin. Los alcohólicos andan con alcohólicos. Los que tienen otra identidad de género, pues van buscando esa identidad, esa ideología. Y así sucesivamente. Y por ejemplo, en esta mañana llegamos aquí porque tenemos un interés en el desarrollo integral y espiritual de nuestras vidas. Entonces ya aquí sale un primer parámetro y es: ¿cuál es mi identidad? También otro de los principios dice: enséñale al niño mi camino y cuando grande jamás se apartará de él. O sea, un niño que desde pequeño es formado en principios y valores, digamos, así tenga sus altibajos, va a estar siempre regresando a él. El mundo nos ofrece algo que
he mencionado en otros momentos como las 5P, ¿cierto? Que es poder, posición, prestigio, prosperidad y placer. Son las 5P en las que se puede encerrar todo aquello a lo que la cultura llama ser de éxito, ser de triunfo. Y si lo miráramos de una manera detenida, nos damos cuenta de que siempre tenemos esta tendencia. Estar buscando una mejor posición, tener poder, tener dinero, prosperidad, de poder darnos placeres. Es lo que vemos todo el tiempo. Pero ¿qué es un hombre de valor? Hoy en día, la cultura califica al hombre de valor como ese hombre de cuerpo atlético, donde el hombre tiene valor porque le miden cómo son sus músculos abdominales, cómo son sus bíceps, cómo está su rostro. O sea, hay un hiperenfoque hacia lo físico y ese es un hombre de valor. Pero también es un hombre de valor porque tiene dinero. Es bien fácil darnos cuenta cómo dicen, no, es que ese hombre ha triunfado. ¿Y por qué ha triunfado? Pues, vea la casa que tiene, esos carros que tiene. Ese hombre que es imponente, o sea, establece lo que él desea. Y el que se ajuste a su modelo bien, y si no, pues él sigue para adelante. Hipersexualizado. Estamos en un momento de la historia de la humanidad que nunca habíamos vivido. O sea, el hipersexualismo se metió por todos los lados y el hombre que no solo tiene una potencia sexual eh, mm, donde empieza a contar sus experiencias por todos los lados, sino donde también él demuestra cómo tiene amantes, cómo, digamos, uno de sus principales enfoques es este tipo de actividad. Es un macho alfa, o sea, él impone absolutamente todo. Y cuando vemos este retrato, esta forma en que el mundo está viendo al hombre, y esto, ¿por qué lo expreso? Miremos las propagandas, las películas, la música, siempre ha enfocado a esto. Entonces, las mujeres y los niños que van creciendo es lo que van viendo. Es eso. Yo recuerdo en alguna ciudad de mi país que hablaba con un niño, tendría unos 11 años, y le digo yo, ¿qué piensas hacer cuando estés grande? ¿A qué piensas dedicarte? Y decía, yo quiero ser patrón. Y ser patrón es ser un capo de la mafia. Y yo le decía, ¿y por qué le has apuntado a eso? Era una región de alta influencia en narcotráfico. Y decía, pues es que yo quiero poder tener esos carros, tener esos guardaespaldas, poder tener muchas mujeres. Y empieza a relatar toda esa imagen. Y esa era su ilusión. Entonces, todo esto nos lleva a hacer un alto y a reflexionar de decir, ¿qué de esta necedad del mundo me está presionando, me está eh, desviando de los verdaderos objetivos?
donde aún no hay en esta presentación de la necedad de la cultura, y podemos agregarle muchas otras cosas, la forma de vestir, en fin, no hay una expresión de mis no negociables. ¿De dónde salen los no negociables? Recuerdo de un hombre, esto ocurrió en Argentina cuando vivía allá, que 2 veces por semana iba al casino y perdía grandes sumas de dinero, pero su familia no le podía tocar para nada esa actividad. Era un no negociable. Para eso trabajo duro, para eso soy cabeza de familia, para eso soy el que traigo esto o aquello. También en una oportunidad recuerdo a un hombre joven, que tenía un cargo en la policía, era como el director de la policía de un distrito, y él se vivía quejando de eso. Y una vez casi lo matan persiguiendo a unos ampones, y vivía todo el tiempo renegando de que su salario, en fin, no correspondía a todo lo que él invertía de tiempo. Pero él tenía otras cualidades, era muy hábil con la tecnología, con la música, y yo le decía, ¿por qué no meditas en qué otras opciones te da la vida? Y la esposa, con lágrimas en sus ojos, me decía, es que él solamente vive pensando en poder comprar una moto mejor, en poder estar mostrando ese uniforme por todos los lados, pero mis hijos van al colegio con los zapatos rotos. Entonces tenía grandes equipos de música, era muy buen músico. Y también pues cambiando de moto a cada rato, pero su familia no le importaba. La prioridad era poder mostrarle a la cultura lo que la cultura demandaba de él. Fácilmente podemos estar en alguno de estos aspectos siendo presionados por la cultura frente a esa identidad. Y aprovechemos el nombre de este grupo, Contra la Corriente. ¿Qué nos traería si nosotros empezamos a ser más conscientes sobre qué es lo importante en nuestra vida? ¿Cuáles son mis metas, mis objetivos? ¿En qué estoy invirtiendo el tiempo? ¿Cómo puedo establecer unas prioridades para mi familia? Y parte de esta reflexión la vemos en el rey David, y quiero aprovechar buena parte del Salmo 73. No lo he copiado todo porque es un poco extenso, pero hasta este punto donde estamos llegando, que es versículo 16, creo. David le empieza a hacer un reclamo a Dios, y le dice, vea a esta gente impía, o sea, gente que camina sin Dios, sin ser turbados del mundo, de la necesidad de la cultura, alcanzaron riquezas. Y llegamos a este punto en la reflexión de David después de un largo relato de quejas. Es decir, pero si ellos no tienen una relación contigo, si a ellos no les importa los principios y valores espirituales, ¿por qué viven así? Hacen lo que quieren, son soberbios, son altivos, están pasando por encima de todo el mundo.
Y entonces termina haciéndole ese reclamo, donde dice en el versículo 15 y 16, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado en las mañanas. De alguna forma le está diciendo, yo que me dedico a tener un corazón limpio, una conciencia caminando en principios y valores y las cosas no me resultan, tengo dificultades, aún todos estos impíos también vienen y me hacen daño. Y es como un reflejo de lo que nos puede pasar con cierta frecuencia. Una pregunta que me gusta hacer es, ¿hasta cuándo vamos a hacer lo que estamos haciendo? Sobre todo en el campo laboral. Y cuando una persona, un hombre exactamente en nuestro caso, tiene un trabajo, pero es un trabajo donde lo que recibe por el trabajo no compensa todo el esfuerzo que hace. Preguntémonos en eso. Todo lo que yo hago está justificado, digamos, por el tipo de ingreso que tengo. No es el único aspecto laboral, pero es importante. Sobre todo en el campo de la medicina, en mi país, dentro de esta oleada de corrupción tan grande que ha habido, y también pues esto viene en toda América Latina prácticamente. Y yo veo que, y viví parte de ello en alguna época, que hace unos grandes guardias o turnos en los hospitales, nos arriesgábamos a las demandas, a muchas otras cosas, y el pago no solo era pésimo, sino que también era cuando el sistema de salud quisiera. Y eso me llevó en parte a buscar cómo diversificar mi profesión. Y no porque el dinero sea un objetivo como tal, pero sin que el dinero sea una meta, sino que es un medio, pero es buena esa mirada, ¿cierto? Entonces, encuentra uno que hay una injusticia por muchos lados. Aún muchas personas con las que empiezo a hablarles de la espiritualidad y de lo increíble que es experimentar esta ruta de crecimiento espiritual no religioso. Las primeras preguntas que le hacen a uno es esa. Es que donde uno cómo va a creer en Dios con esa cantidad de niñas violadas, de asesinatos, de esto y de lo otro, gobiernos corruptos. ¿Dónde está Dios? Pero miremos que esta era una queja que venía desde el rey David. Esto no es algo nuevo, ha sido una característica de la humanidad. Pero el rey David va concluyendo esta primera parte de la queja diciendo, si dijera yo, hablaré como ellos, caminaré como ellos, me voy a involucrar en los ilícitos y en muchas otras cosas para poder tener todo ese listado que mencionábamos al comienzo. Dice, a la generación de tus hijos engañaría. O sea, David tenía una misión bien clara de tener que transmitir los principios y valores que Dios nos muestra. Y él dice, pues si yo me dedico es a los placeres y a hacer dinero y a otras serie de necedades de la cultura. Entonces, como que esto va en contra de esa inspiración que Dios ha puesto en mi corazón. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Esta es una crisis por la que pasamos en algún momento, ¿no? Duro trabajo para mí.
Y en el versículo 17 dice algo interesante. Hasta que entrando en el santuario de Dios. Cuando uno entra a aprender cómo relacionarse con Dios, darse cuenta que es un ser que existe, que es un ser que lo que más anhela es interactuar con nosotros desde el campo de la sabiduría, de la justicia, desde el amor. Es esa fuente que nos lleva a comprender. Mira cómo este es el núcleo de ese pasaje. Hasta que entrando en el santuario de Dios, en la presencia de Dios, comprendí el fin de ellos. He venido socializando un pensamiento y es que las posibles consecuencias sean el comienzo de nuestras decisiones. ¿Miramos más el final o miramos la parte emocional y sensitiva del momento? Por ejemplo, uno de los peligros grandes que tenemos nosotros como hombres, pues son las relaciones eh, con el género femenino, las relaciones ilícitas con el género femenino. Un hombre puede tener su esposa, sus hijos y largos años de construcción de una familia y en un segundo atravesarse cualquier mujer y llevarlo a un placer del momento que nos emocione mucho, por llamarle de alguna forma. Pero luego viene el final, las consecuencias de ese momento. Un hijo fuera del matrimonio, enfermedades de transmisión sexual, la pérdida del hogar porque salió esto a la luz. Entonces, mirar el final es muy importante en nuestra vida. Cuando vemos a dónde nos lleva la necedad de la cultura, el estar pendiente de esto sirve para proteger nuestro caminar, nuestros resultados. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Mira cómo dice arriba, comprendí el fin de ellos. Acá, tristemente, en nuestro país, que ha sido casi que la cuna del narcotráfico para el mundo, me tocó muy de cerca ver que esto se repite. Y otra vez lo digo, viene de la época de David. ¿Cuál es el final de ellos? El final de estos hombres que están siempre pensando en esas 5P, el poder, prestigio, prosperidad, el placer, etcétera. Siempre el final es terrible, cruel. Recuerdo mucho cuando murió Pablo Escobar. Creo que ha sido uno de los hombres más perversos, crueles y sanguinarios que ha habido en el contexto de la historia reciente de la humanidad. Que sus hijos empezaron a huir. Obviamente le estaban pasando todas las cuentas de cobro, además de que también la justicia los estaba buscando. Y fueron rechazados en todos los países. No los recibían. Ese era el legado que había dejado su padre. Por ahí hay un libro escrito por uno de sus hijos que dice, mi padre Pablo Escobar. Y relata ahí en este libro, este hijo de este capo, todo lo que le tocó vivir de niño, todo lo que el papá fue enseñándole y mostrándole. Y empieza un momento de quiebre en su vida donde él empieza a tomar distancia de toda esa atmósfera, de todo este mundo tan complicado.
Mira esta expresión del rey David, dice, ¿cómo han sido asolados de repente? De repente, en cualquier momento. Perecieron, se consumieron de terrores. Todos estos que caminan al margen de la ley siempre andan llenos de temores. Y podemos hablar no tanto del extremo de un capo de la mafia, de todo esto. Hablemos de personas de un perfil más bajo frente a los parámetros de la necesidad de la cultura. Es como el que tiene un amante, no puede tener la conciencia tranquila. Está todo el tiempo sabiendo que en algún momento lo pueden pillar, que puede pasar. Y fuera de eso tiene, si a veces estando uno solo con su esposa y su hogar, tiene que entrar a resolver tantas presiones económicas y otra serie de cosas. ¿Qué tal con dos, con sucursal, pues? Dice, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Este Salmo 73, entre más lo mide uno, pero otra vez como viéndolo en un espejo, nos da tanta información espectacular. Mi apariencia es coherente con lo que digo creer. Mi apariencia es coherente con lo que yo le expreso a Dios o cuando hablo de Dios. Y es un indicador muy poderoso porque nos permite ir estableciendo aquellas cosas que digo debo corregirlas en mi vida. O sea, todo este relato de esta mañana nos sirve para preguntarnos, tengo como un listado de aquellos aspectos de mejoramiento que debo incorporar en mi vida, el cómo lo voy a hacer. ¿Qué menospreciaría a Dios en mi forma de pensar, de mirar o de caminar? Ayer compartía algo en algún espacio en el sentido de confrontarnos aún con cosas más profundas. Por ejemplo, ¿qué tanto disfrutamos la fidelidad? Pero la fidelidad se prueba cuando estamos solos. ¿Qué tan fieles somos en el pensamiento, por ejemplo? ¿O qué libertades nos damos? Esto es un campo y un horizonte increíble. Pero aquí va concluyendo David y dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía. ¿Por qué? Porque tenía fijada su mirada en las necesidades del mundo. Pues quiero tener esto, quiero tener lo otro, ¿y por qué a mí me pasa? Y le dice al final a Dios, con todo yo siempre estuve contigo. O sea, he pasado por toda esta lucha, pero nunca dejé de creer, de buscarte. Y aquí aparece la respuesta de Dios. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Me encanta cuando muchos pasajes como en Isaías dice, te tomaré de mi mano y nunca te soltaré. El Salmo 121 es toda una promesa de Dios de que nunca nos dejará resbalar ni caer. Dice, y después de haberme tomado de la mano y de guiado según su consejo, me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Qué expresión tan profunda y tan espectacular. Es decir, lo único que puede darme una vida confiable, una vida donde yo pueda realmente atravesar todos los desafíos y todas las vicisitudes por las que tendremos que pasar y que Dios nos advirtió siempre, es caminando con Él. Lo más poderoso que puede haber
es aprender uno a tener una relación con Dios de hijo, tener una identidad de padre y de que ese padre nos enseña a caminar con él desde el amor, no desde la amenaza. Por eso esta expresión cambia totalmente la mirada del rey David y la cambia para siempre. Después de que él escribe todo esto, su caminar fue totalmente diferente. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y aquí quiero referirme a, yo puedo creer en Dios, yo puedo tener una serie de conductas y pensamientos que sean acordes al camino que Dios me muestra, pero puedo irle mezclando otras cosas. Ayer compartía con unos amigos y hablando de la espiritualidad, ellos son cristianos, ellos me preguntaban, ¿qué hacemos para poder tener tiempo para Dios? Pregunta tan chévere, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Qué hacemos para poder tener tiempo para Dios? Cuando debiera ser la prioridad, es el primer lugar. Nos dice, y todo lo que hagas, hazlo como para Dios y no para los hombres. Entonces, aún lanzarnos por encima del no me alcanza el tiempo, otra serie de cosas, a corregir, y yo soy el primero que levanto la mano y decir, wow. Y empezar uno a deleitarse de esas sorpresas. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que no nos mira como algo que uno descubre en este caminar con Dios es que Él no mira en nosotros la parte negativa o destructiva. Él siempre nos está invitando a dos cosas. La primera es yo te restauro, yo te cambio, yo te transformo. O sea, esa parte negativa, pecaminosa, recordando que la palabra pecado quiere decir fracaso. Es una invitación constante de Dios, pero también está la otra, donde dice yo te fortaleceré, te daré fuerza, sabiduría, poder, un poder no humano para llevarte a unos niveles que ni siquiera podrías percibir. Y si no, ¿cómo podemos comprender Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Bueno, probar eso, todo lo puedo. O el Salmo 18:32, que dice, Dios es el que me da fortaleza, que me da poder. Y Él es quien hace perfecto mi camino. Con que nos lleváramos este concepto, créame que ha valido la pena esta reflexión de esta mañana. Él es el que hace perfecto mi camino. El Salmo 32:8 que dice, te haré entender y te mostraré el camino que debes seguir y sobre ti fijaré mis ojos. Lo que estoy haciendo realmente es lo que Dios tiene para mí. Es ese proyecto para mí. Dice por ahí en Isaías, voy delante tuyo enderezando el camino. Las promesas de Dios deben ser el corazón de nuestro caminar, debe ser la brújula de nuestra vida. Y en esta parte final le expresa, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. De manera que en esta reflexión les quiero motivar a eso, a que miremos este
esta enseñanza tan especial. ¿Por qué la mirada de una vida espiritual en un camino hacia la madurez nos es tan esquiva? ¿Cuál es la principal barrera que hemos tenido que ir cruzando? Pues es precisamente las necesidades de la cultura. El que dirán, por acá veo con gran alegría Alberto Quintero, un gran amigo en el que hemos vivido momentos muy especiales. Alberto vive en el sur del país. Y ahorita que veo a Alberto acá con nosotros, recuerdo que allá en una ciudad que se llama Pasto, al sur del país, se hace una celebración bien importante, cultural a principio de año. Y en algún momento pudimos pararnos delante allí de todas las autoridades, hablando sobre cómo reorientar esta fiesta cultural típica de esta ciudad. Y siempre he visto cómo Alberto, delante de cualquier escenario, se para firme a hablar de Jesús. Siempre he admirado eso. Dios bendiga ese caminar de Alberto en todo lo que hace. Entonces traigo esto porque podemos llevarnos no solo toda la reflexión de hoy, sino preguntarnos, ¿he aceptado ser un colaborador de Dios? ¿Realmente puedo deleitarme y hablar de la espiritualidad en cualquier escenario? ¿O me avergüenza por la necedad de la cultura? ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán? Termino contando esto. Yo ahora pues me he dedicado en gran parte a trabajar lo que son las neurociencias del comportamiento basado 100% en los principios bíblicos. Y muchas veces me han dicho personas que vienen a buscar ayuda, me dicen, pero es que usted es cristiano. Le digo yo, ¿y si usted viniera a que yo la operara, usted me preguntaría, vea, usted me va a hacer esta cirugía, pero es que usted es cristiano? Le digo, soy un peligro para ti. Es lo que ocurre, ¿no? Pero es interesante esto. Yo creo que este campo de este campo del cristianismo no legalista, no impuesto, no religioso, empieza a aparecer en el horizonte algo que soy repetitivo y me perdonan si puedo tener un hiperénfasis ahí, pero no puedo evitarlo. En cómo Dios decidió a ti y a mí llamarnos bienaventurados. Esa palabra resume para mí todo. Es lanzarme a la aventura de caminar con Dios todos los días, explorando sus principios, su palabra y diciéndole no a la necedad de la cultura. Cuando uno se abre este campo, créame que el disfrute de la vida es increíble en medio de las dificultades. Por acá, Carlos nos dice que todo esto es un buen refrigerio. Gracias, Carlos Coronel, otro gran amigo y líder cristiano. Bueno, tenemos ahí unos minuticos para que podamos compartir, preguntar, expresar qué nos llevamos hoy de aquí. Les invito a que compartan, que quisieran agregar, preguntar, compartir. Este es el momento.
Hola, buen día. Gracias a todos por estar aquí. A José Manuel por invitarme, a Carlos por esta excelente disertación. Sí, necesariamente, desde el punto de vista cultural, eh, caemos en muchas necesidades, producto de nuestra necesidad de pertenecer, nuestra necesidad de tener la razón, nuestra necesidad de querer destacar. En el momento que abandonamos ese ego, esa parte que nos empuja a hacer cosas que en el fondo llenan a los necios, por eso muy bien el título de tu disertación hoy, todas esas necesidades pues no tienen sentido. ¿Ok? Cuando ya abandonas esa necesidad de ego y te sientes lleno, sin necesidad de que tu ego se exporte hacia lo demás, se proyecte hacia lo demás, como dicen los psicólogos, la satisfacción personal es mucho, mucho mayor, porque no depende de lo demás para tu satisfacción. Y bueno, muchísimas gracias, bendiciones a todos por estar aquí. Rafael, te agradezco tanto que hayas traído la palabra ego. Se me estaba escapando de esta reflexión, pero realmente preguntémonos, llevémonos también esto. ¿Qué prevalece más en la mirada de la vida? ¿El ego o la autoestima? ¿Cuál de las dos cosas son las que están prevaleciendo en mi vida? Porque el ego es toda esa necesidad que acabamos de describir. Mientras que la autoestima es amarme desde lo que Dios diseñó en mí. Por eso ese gran primer mandamiento de amar a Dios con toda nuestra alma, nuestras fuerzas, nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos. En ese gran mandamiento está encerrada toda la Biblia. Entonces, tremenda pregunta en este momento, ¿qué tanto me amo? Cuando yo empiezo a quejarme porque no me tienen en cuenta, porque no tengo empleo, porque no tengo esto, porque no tengo lo otro, es que no me acompañan, es que no me miran, es que no, todo eso es el reflejo de una autoestima muy pobre. Fue lo que yo viví en una época. Sí, buen cirujano, tenía prestigio, lo que quiera, pero adentro tenía una pobreza tan tenaz que a mí ni el título, ni la fama, ni lo que quiera me servía. Entonces, espectacular, Rafael, lo que nos compartes de llevarnos también esa revisión de autoestima versus ego. Javier, adelante. Tu micrófono, porfa. Muchas gracias. Buenos días para todos. Me causa inquietud escuchar ese Salmo 73, ya en el versículo 27, es escrito por Asaf. Dice, tú destruirás todo aquel que de ti se aparta. Pero uno se pregunta cuándo. Si vemos en el mundo y permanentemente tanta ignominia, tanta violencia, tantas cosas, una pregunta cuándo Dios va a hacer efectivo lo que escrito está en su palabra. Eso siempre me causa a mí inquietud porque uno dice, tal como tú lo planteabas al inicio, si Dios está y si Dios es nuestro guía, nuestro protector, ¿por qué Dios permite tantas cosas pues que realmente causan dolor y tristeza en nuestras almas? Tú destruirás todo aquel que de ti se aparta. Entonces, siempre he tenido esa inquietud y también pues uno pregunta por qué tanta gente buena se va tan rápido a este mundo y los malos están allí permanentemente haciendo daño todos los días. Son inquietudes pues que son apenas naturales en uno y más yo que estoy comenzando en estas lides de escudriñar la palabra. Pero de eso se trata, ¿no? De ir aprendiendo, de ir conociendo para entender estas situaciones que
tal vez algún día yo tenga la calma de comprenderlas. Muchas gracias. Javier, pusiste el dedo donde era. Ese ha sido el interrogante de todos, pero tiene una explicación y agradezco muchísimo también que traigas esto. Y algo que en algún momento me compartías sobre los autores de los salmos, recuerda que siempre se utilizó mucho los escribas. Entonces, lo que David iba relatando, Asaf lo iba escribiendo. Por eso nos referimos de esa manera, pero esto clarifica ese gran interrogante. Nosotros tenemos dos formas de ver la vida. Del nacer al morir, donde todo mi horizonte es solo el tránsito terrenal. Pero cuando yo tengo una cosmovisión desde la eternidad, que fue lo que Jesús dijo que Él había venido a darnos vida eterna y vida en abundancia, fuimos creados en la eternidad, vinimos a pasar un muy corto periodo terrenal para regresar a la eternidad. Nosotros vamos en un camino hacia la eternidad. Y por eso todo el tiempo está Dios explicando por qué pasamos por un mundo injusto. Le llama Valle de la Muerte, pero para sus hijos solo será sombra. Dice, aunque los sufrimientos de este mundo humanamente parecieran ser tan grandes, no son nada comparables con la gloria venidera. Cuando yo veo la vida solo desde la perspectiva de ese fragmento terrenal, pues no comprendo y termino en estas confrontaciones complicadas. Pero cuando yo lo veo desde una cosmovisión eterna, comprendo las cosas. Y la mejor forma de comprenderlo es precisamente mirando a Jesús. Dice en Filipenses 2 que Dios no consideró que Él era Dios para venir y humanizarse y humillarse a sí mismo y a la forma de siervo para venir y cumplir con una misión, y el que no tenía pecado se hizo pecado y murió en la cruz por nosotros. Entonces, el paso por la tierra, aunque desde la mirada humana es muy cruel, desde el plan eterno de Dios es espectacular. Tanto que Saulo de Tarso, que fue convertido en San Pablo, después decía, he aprendido a no gloriarme por los triunfos humanos y por la necesidad de la cultura, sino por mis debilidades. Porque cuando yo reconozco el ser débil, veo el poder de Dios, y entonces el ser débil es ser fuerte. Segunda Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La debilidad del hombre son los pararrayos donde cae el poder de Dios. Entonces, tienes toda la razón, Javier, en la reflexión que haces de que este es un mundo injusto, pero que necesitaba un rey de justicia, y el rey de justicia es Jesús. Dice el libro de Hebreos 11 que muchos no recibieron las promesas y las recompensas en esta vida, pero las recibieron en la eternidad. Por eso es tan importante no perder la mirada de una cosmovisión eterna. José Manuel, ¿qué nos compartes? Hola, buenos días. Gracias, Carlos, y gracias, equipo, por estar acá. Me llevo como 8 páginas escritas, pero de todo lo que puedo sacar me llamó la atención, en el caso de la cultura, las posibles consecuencias producto de nuestras decisiones. Precisamente, yo viví esta experiencia de manera consciente. Cuando la hice consciente, yo recuerdo, yo vengo de 2 quiebras financieras, y la primera quiebra financiera es cuando comencé a dar comisiones a otras personas,
y le consulté a mi guía espiritual en ese momento y a mi contador y ella me decía, no, pero eso es normal, todo el mundo lo hace. Yo no lo venía haciendo. O sea, para mí eso no era normal, pero caí en el mundo normal, en la cultura, y por entrar en la cultura tuve consecuencias. ¿Ok? Gané mucho dinero, muy buen dinero, pero caí en una bancarrota fortísima y eso trajo problemas para mi familia, mi esposa, mi hija. Y luego me recuperé e inmediatamente continúa haciendo lo mismo, precisamente amparado en las 5P de la cultura, prestigio, poder, todas esas cosas que mencionaste. Y entonces yo dije, wow, hasta que bueno, dije, no, o sea, yo no puedo seguir en esto. Y fue cuando realmente comencé a buscar a Dios, no como religiosidad, sino como precisamente esa relación personal con Dios y entender por qué había cometido errores. Y cuando tú hablas precisamente del rey David, de este versículo y todo lo demás, tú estabas hablando y me estaba recordando de todo eso, por qué pasé por ese proceso. Y me llama la atención al final cuando dices, Dios es el que me da fortaleza, me da poder, es el que me hace perfecto mi camino. Y estoy viviendo esa experiencia porque no necesitas fama ni poder. Sencillamente Dios te va guiando. Y lo otro, voy delante tuyo enderezando tu camino. O sea, definitivamente, como dicen ustedes, la regué, pero Dios endereza mi camino y lo ha enderezado. Entonces, no puedo ser más que ser un colaborador de Dios desde mi experiencia, lo que he vivido. Entonces, ha sido bien gratificante. No es tan fácil. Estar en este mundo, somos este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, como tú dices. Vivir en principios y valores. Pero cuando elegimos, porque es una elección, uno de los temas que tú hablaste hace 2 semanas, cuando elegimos hacerlo desde la paz, desde la armonía y pedirle a Dios que nos guíe, definitivamente, como dicen por ahí en criollo, otro gallo canta. Así que gracias, Carlos. Gracias, José Manuel. Y esto nos lleva también a meditar en que hay dos sabidurías. El capítulo 3 de Santiago, les motiva a que le echen una lectura, habla de las dos sabidurías. Hay una sabiduría terrenal, animal, diabólica, así la describe, destructora. Pero hay otra sabiduría que proviene de Dios. Entonces, otra de las cosas que nos podemos llevar hoy es cuál es la fuente de mi sabiduría, cuál es la fuente de mis decisiones, desde dónde lo estoy tomando. A veces escuchamos expresiones como, lancémonos, que se venga lo que se tenga que venir. No, no podemos hacer esa locura. Los tiempos de Dios son perfectos, por ejemplo. Lo que transformó mi vida, y es lo que amo y me apasiona y le ha sentido a mi vida, es vivir producto de la sabiduría y revelación de Dios que tiene para cada uno de nosotros, y es un regalo. Como dice José Manuel, si yo no estoy buscando esto, entonces no voy a poder comprender el diseño de la vida y va a ser muy difícil. Mañana comienza un seminario para los que se quieran unir, que se llama Oraciones que producen resultados. Es el tema más apasionante que yo pueda haber contemplado en mi vida. Y todos los exponentes de una espiritualidad basada en una sabiduría de Dios siempre han expresado que es el más grande de los misterios, porque orar es comunicarse con Dios en un diálogo. La religión te produce unos monólogos, pero la oración te produce un diálogo. Entonces, por eso en muchos pasajes de la Biblia y sobre todo en Apocalipsis dice: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios le habla a su pueblo. Y esto no es un poema, es una realidad. Aprender a escuchar a Dios, aprender cómo es que Dios habla, es lo que nos va llevando a otros niveles, y es ese disfrute también de ir viendo cómo Él nos sorprende, ¿no?
Bueno, una última intervención de alguien que quiera compartir o preguntar. Buenos días para todos, Carlos, y a todos los compañeros. Bienvenido, Rafa. A mí me impacta ese Salmo 73, cuando se pregunta, en cuanto a mí, en el versículo 2, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Quiero contar un pequeño testimonio, un grupo vida que teníamos aquí yo estoy en el centro del valle, en Buga, y a medida hora aquí tenía un grupo vida, nos reuníamos unas 10 personas. En alguna ocasión la señora de la casa, la anfitriona, tenía una carga y me decía de que, pero ese señor de allá, la parte vivía como a media cuadra de la casa de ella. Todo se mantiene, si no en fiestas, se bulla, viven bien, la esposa se mandó a hacer la lipo, no, el hijo le compró carro. Bueno, el tipo andaba en sus negocios por allí ilícitos y ella tiene una carga por eso, porque el tipo vivía muy bien y que comen bien, visten bien, y me hacía ese comentario. Y vive muy bien. Y en alguna ocasión le pregunté yo, ¿y tú has entrado a la casa de ellos? No, líder, yo no he ido, pero yo veo que viven bien. Dije, ¿tú sabes cómo viven internamente? No sé cómo viven internamente, pero viven bien. Mire que hasta la mujer ya tenía esa carga, hasta la mujer te mandó a hacer lipo, pues, y todas estas cosas que miran ellas allí. Y yo le dije, ora por él. Y dijo, no, yo ni lo saludo a ese tipo. Eso se mantienen en fiesta, entran carros, toman, hacen bulla. Bueno, como el grupo era cada 8 días, volví a los 8 días y entonces me dice, le tengo un testimonio, líder. Le dije, ¿qué pasó? Si usted viera que vino la policía como a la madrugada, ya había pendiente de esta familia y se lo llevaron, sacaron esposado, cogieron armas y todo eso. Le dije, ¿te estás dando cuenta que no era lo que tú pensabas? Y entonces me impacta, haciendo ese paralelo, concluyo con esto cuando dice en el versículo 17 del Salmo 73, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Entonces a veces vemos y de pronto ella anhelaba y ella miraba esta situación, cómo vivían de bien, pero no es así. No es así. Qué bueno la enseñanza y basados en ese Salmo 73, Carlos y compañeros en la sala, cuando tenemos a Dios, Él va delante nuestro como poderoso gigante. Muy buena la enseñanza, me llevo eso hoy, como siempre aprendiendo juntos, y muchas gracias, Carlos y compañeros. Cuando tú le preguntas a un joven por qué se ha tatuado, es porque está buscando identificarse con sus pares. Entonces volvemos al punto de partida que lo enfatizaba Rafael también, de siempre estar en esa necesidad de tener identidad. Y realmente nosotros, el único que nos complementa, nos desarrolla es Jesús. Dice en Colosenses 3 que en Él estamos completos y que Él es la imagen visible del Dios invisible. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero muy contento de poder compartir con ustedes y sobre todo motivémonos a que otros hombres puedan venir a este espacio. Una sola frase, una sola palabra puede transformar toda una familia. De manera que bueno, terminemos dándole gracias a Dios por este espacio que nos ha permitido tener en esta mañana. Amado Dios, gracias por tu palabra que nos aporta sabiduría, que nos aporta reflexión y poder reconocer que sin ti no somos nada y decirte, Señor, te entregamos las dudas, los interrogantes, los faltantes y decirte, no queremos separarnos de ti, queremos entregarte
nuestro destino, porque todo lo que viene de ti es perfecto, aunque la imperfección, de nuestra mente, Señor, no pueda comprender todo tu plan, tú nos irás transformando. Por eso, hoy, qué bueno es desde el fondo del corazón decirte, eres el dueño de nuestra vida y nuestro destino. Ayúdanos y entréganos hoy esa sabiduría que necesitamos para comprender tu diseño eterno. Te entregamos nuestras necesidades, nuestro anhelo de crecer espiritualmente, una bendición de protección y de transformación a nuestras familias, ciudades y países. Quedando bajo tu cuidado, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, un abrazo a Amén y todos. amén. Nos vemos. Eso, Carlos. Amén y gracias, Carlos. Amén. Chao, chao. Feliz Gracias. semana. Mucho juicio, José Saludos a Manuel. todos. Mucho juicio, Rafael. Bendiciones. Chao, Javier. Chao, Un abrazo fraterno para todos. Feliz fin de López semana. Jr. y Rafael Garrido. Gracias, Carlos. Que Dios los bendiga a todos. Feliz fin de Gracias. semana. Alberto, gracias, Alexis, gracias, Marco. Yo digo lo que dice Javier, mucho juicio. Un abrazote. Bendiciones. Mucho cuidado a quien emulan, a quien copian. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Un abrazo.